Guiones y guionistas, capítulo 357. Hoy vamos a conocer qué es y cómo funciona el heroegrama. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del heroico mundo de los guionistas y el aventurero arte de los guiones. Hoy vamos a hablar de un nuevo método de creación de historias conocido como el heroegrama, y lo vamos a hacer hablando directamente con su mismísimo creador, el colombiano Juan Álvarez. Juan nos va a explicar en la entrevista en qué consiste este curioso sistema que ha pensado para crear y escribir historias. Pero antes recordaros que en la plataforma de cursosdeguion.com podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas si acaso ese es vuestro sueño. Tenemos cursos para escribir cortometrajes, largos, series, documentales, cómics, bueno, lo que queráis. Ya tenemos 60 cursos en la plataforma a día de hoy y cada semana salen 3 clases nuevas. Y como digo siempre, te suscribes y accedes a los 60 cursos ya directamente desde el segundo número 1 y luego, como no hay permanencia, bueno, pues te puedes dar de baja cuando quieras. Hoy, de hecho, hemos subido la clase del curso de escritura creativa en el que, bueno, normalmente partimos de algunos recursos de grandes escritores de la historia para proponer ejercicios. Hoy vamos a ver cómo utilizar los sentidos en la creación y en la escritura, y lo vamos a hacer de la mano de Patrick Süskind, que es el autor del famoso megalibro del perfume y que bueno, pues eso, de utilizar los sentidos sabe bastante. Y bueno, también me voy a permitir el lujo de leeros otro comentario en iTunes, porque bueno, me he puesto a echarle un ojo y la verdad es que me he venido arriba. Os lo leo. Te descubrí por medio de una entrevista con Joan Boluda y me ha maravillado el tema de guiones. Antes de eso no tenía ni idea que existía el mundo del guión. Siento que lo que aprendo escuchándote ni en la universidad lo hubiera aprendido. Aportas un gran valor y se nota mucho tu pasión y amor por enseñar. Y gracias a ti he descubierto un mundo que me apasiona. 100% recomendado. Saludos desde Ecuador. Atentamente, Diego. Bueno, saludos desde aquí también a ti, Diego. Muchas gracias por tu comentario, ¿no? Por las palabras también y por, bueno, pues haber perdido un minuto de tu vida en escribir ese comentario. Los que queráis seguir apoyando el podcast, bueno, ya sabéis que es muy sencillo. Solo tenéis que, si tenéis un iPhone, os vais a iTunes, a Guiones y Guionistas, y donde pone la reseña, pues le ponéis ahí las estrellitas y el comentario que queráis, y ese tipo de cosas, la verdad es que a vosotros no os cuesta nada, son 2 o 3 minutos, y realmente al podcast le ayuda bastante porque te ayuda a posicionar en los rankings y llegar a más gente, que es un poco el objetivo. Y como os decía antes, hoy está con nosotros el guionista y experto en narrativa colombiano Juan Álvarez para hablarnos de su último libro, que lleva por título Heroegrama: cómo crear más y mejores historias en menos tiempo. Manual de bolsillo para creadores de historias. Hola Juan, ¿estás por ahí? ¿Cómo estás, caballero? ¿Cómo te ha ido? Muchísimas agradecimientos por esta invitación, que no me la esperaba. Yo sigo sus redes, te sigo en Instagram, porque me parece muy importante esa labor de estar compartiendo este conocimiento de escritores y guionistas hacia el público, que yo creo que a veces nos sentimos un poquito sin una brújula que nos permita guiarnos. Muy bien, Juan, muchas gracias a ti. Bueno, yo te conozco un poquito, pero ¿podrías presentarte un poco? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es tu bagaje? Pues mira, yo hace muchísimos años, no voy a revelar mi edad, a pesar de que siempre hablo de la crisis de los 40, pues solamente dejémoslo que mayor de 40. Pero hace muchos años empecé como fotógrafo de stills, de fotos, cuando todavía se utilizaban los negativos. Después pasé a la dirección y realización audiovisual. Terminé haciendo una maestría en animación 3D y efectos especiales en el Pompeu Fabra y en España. Más o menos por esa época me reclutó Zodiac Media, que en ese momento era sueca,
y me reclutó como creador de formatos televisivos. Pudimos hacer que esta empresa, que era la segunda de Suecia, pasara a ser la segunda en el mundo en un lapso de 2 años, donde estuvimos creando formatos televisivos, obviamente, digamos que la parte oscura de la televisión y de la cultura. Después, por alguno de estos caprichos de la vida, terminé volviendo a España a acompañar a Private en la estructuración, digamos, o la reestructuración tratamos de reestructurar el entretenimiento para adultos, ya que se había descubierto que las que más consumen en realidad entretenimiento para adultos son mujeres. Entonces, ¿cómo podíamos hacer entretenimiento para adultos un poco más femenino? Digamos que fue una iniciativa que fracasó. Después de eso, terminé trabajando mucho tiempo en barcos para un colombiano sueco, o sea, también soy sueco. Trabajar en barcos es bastante normal porque es el primer empleo que tienes al salir de bachillerato, entonces tienes bitácora de marinero y tienes la facilidad de que te contraten porque conoces, digamos que ya tienes todos los cursos y ya tienes absolutamente todo en reglamento para trabajar en barcos. Trabajé en barco durante muchos años. Me bajé en Colombia en algún momento, no, en realidad me bajé en Argentina y con un caricellazo pues terminé viviendo de nuevo en Colombia, donde creé una empresa que se llamaba Mente Maestra, que nos enfocábamos solamente en creación de ideas en papel. Digamos que esa es una de las cosas a las que me he dedicado más. Le di un poco la espalda a la producción, porque digamos que producir material audiovisual es más costoso que crear propiedad intelectual en papel. Entonces nos dedicamos a vender sencillamente ideas en papel. Y digamos que por problemas con socios capitalistas, tuvimos que disolver esa empresa. Y ahora tengo otra empresa que se llama IPLab SAS aquí en Colombia, que simplemente se dedica a crear propiedad intelectual en papel y venderlo como papel. Últimamente nos hemos dedicado a la creación exclusiva de Pitch Bibles, ¿cierto? Un Pitch Bible es simplemente tú desarrollas el producto hasta cierto punto. Por lo generalmente un Pitch Bible puede tener, espérate, te voy a buscar exactamente los componentes exactos para que la gente tenga más o menos una idea de un Pitch Bible que debe tener. Pues tiene un título, un logline, una sinopsis, digamos que lo que se llama en inglés breadcrumbs, migas de pan, donde das un contexto de la historia, descripción de los personajes, cierto arte conceptual, un tratamiento completo del primer capítulo, sinopsis de la temporada y tratamientos, digamos, muy cortos, casi que en 9 párrafos de cada capítulo. Una escaleta por temporada, y si tienes un trailer o un animatic, pues también lo adjuntas, pero no es necesario. Y esto lo que nos ha permitido a nosotros es crear más ideas y poder estar entregando más cantidad de ideas en menor tiempo y ponerlos en escritorios de los productores que están buscando ideas para showrunners. No sé si conoces el concepto de showrunner, pero sí, claro. podemos tomar el ejemplo de los productores de Game of Thrones. Hicieron Game of Thrones durante 10 años, ¿cierto? Durante esos 10 años no tuvieron tiempo de crear más ni tener más ideas. Entonces, cuando terminan el show, no se pueden dar el lujo de sentarse a esperar a que aparezca una nueva buena idea para empezar a producir. Entonces, lo que ellos necesitan son, digamos que Pitch Bibles, que estén apilados unos encima de otros, que puedan leer fácilmente, que los inspiren a desarrollar esa idea a un punto donde ellos ya, digamos, la puedan crear un show. Y de esa manera, pues hemos podido darnos a conocer un poquito más en Los Ángeles, ya que hemos podido Pitch Bibles a productores de Amazon Prime. En algún momento estuvimos hablando con Disney, estuvimos hablando con Nickelodeon,
Y pues a pesar de que en este momento no hemos cerrado una venta, pues sí hemos despertado un interés gigante. Digamos que ese es un gran resumen de lo que yo he hecho estos últimos añitos, estas últimas primaveras. Muy bien, Juan, yo creo que nos ha quedado clara tu experiencia. Muy bien, pues pasemos al libro. ¿En qué consiste el libro Heroegrama? ¿Qué se puede encontrar la persona que lo compre? Claro, mira, a mí, y yo estoy seguro que no solamente a mí, sino a muchas más personas que se dedican a la escritura, al principio nos cuesta mucho entender cómo escribir una buena historia. No quiere decir que no tengamos buenas historias, sino que la manufactura, en realidad, cómo hago que este oficio no simplemente sea el acto de crear obras de arte, sino de crear entregables rentables y repetibles. O sea, que yo saqué una buena serie hoy, mañana saco otra buena serie, pasado mañana saco otra buena serie. ¿Cómo hago para replicar mis casos de éxito, cierto? Y cuando nos enseñan, sobre todo en las facultades de comunicación o de arte o en los talleres que hayamos hecho, incluso pues si has hecho el taller con Robert McKee o con cualquiera otro gran gurú de la escritura, te vas a dar cuenta que por lo general nos dan es una secuencia de pasos que debemos tener, que pareciera que lo único que tienen en común es la secuencia en la que se presentan. Uno, después el paso 2, después el paso 3. Yo lo que propongo con el Heroegrama es una metodología un poco diferente que nos permita entender cuáles son esas conexiones que existen, no solamente en la secuencia, sino conexiones de esas preguntas que yo le voy dejando a la audiencia y en qué momento debo responderlas para que la audiencia sienta una conexión emocional. O sea, entonces, este no es solamente una metodología para escribir más rápido, sino también una metodología que te permite conectar mejor con la audiencia y con tu público, ¿cierto? Ahora, hay una discusión de quién es el público de tu guión, si es el productor que lo compra o es la audiencia que lo ve al final. A mí, en realidad, pues yo veo los dos públicos como mi público, ¿cierto? A pesar de que cuando entrego Pitch Bibles, pues por lo general el único público que tengo son los productores que lo tienen en su mesa, pero espero que en algún momento pues también el público que los pueda ver también sea mi público, porque pues no es obvio que el público final sea el público de mis guiones, que es algo que a veces nos falla, nosotros fallamos como guionistas en identificar quién es nuestra audiencia en realidad. Entonces el Heroegrama busca darte esa solución, es de yo cómo me aseguro con la menor cantidad de trabajo posible, porque digamos que si esto es una industria, pues producir un guión me debe a mí costar mucho menos de lo que me cuesta. Yo no me puedo sentar a escribir un guión durante 3 años porque no es rentable, ¿cierto? Si yo tengo que pensar como un emprendedor de la escritura, tengo que pensar que mi escritura tiene que ser rentable y por lo tanto tiene que ser un proceso en línea que me permita ensamblar buenas historias de una manera ágil, ¿cierto? Esto es lo que propone el Heroegrama. Ajá. ¿Y cómo llegaste a este método? ¿Cómo se te ocurrió? Perfecto. Mira, a mí, yo creo que una de las cosas más bonitas de tener cada vez más años es que tienes un poco más de control de los procesos que te van sucediendo. Como les decía, hace unos años pasé por la crisis de los 40 y donde uno siente como que se te cae la piel y que estás en carne viva y pones tu vida en una balanza. Y dices, ¿por qué tengo esto cuando yo en realidad me merezco mucho más? Y buscando este tipo de respuestas, me encontré con una herramienta muy bonita que se llama el Eneagrama. El Eneagrama en realidad es un proceso, es una herramienta de crecimiento personal que te permite descubrir, digamos que tu luz y tu sombra, ¿cierto? Cuáles aspectos de tu personalidad a veces son un lastre y cuáles podrían ayudarte a proyectar. Y simplemente te propone varios ejercicios o varias miradas diferentes para que salgas a veces de bloqueos o atoramientos de vida en los que estás.
Y mirando, ya teniendo obviamente en la parte trasera de mi cabeza toda la parte de la narrativa, el círculo, el camino del héroe de Joseph Campbell, el Story Circle de Dan Harmon y absolutamente todos los escritores desde Aristóteles que han propuesto, digamos, que una línea narrativa basada en 3, 4 o 5 actos, pues dependiendo de los autores que consultes, pues me di cuenta que habían ciertas similitudes. Entonces lo que empecé fue a jugar con el eneagrama y como buen anarquista que soy, pues obviamente terminé utilizando el eneagrama para otra cosa, no para seguir la personalidad o no para guiarme en la luz y la sombra de la personalidad, sino utilizar las líneas del eneagrama como un proceso, como una estructura que puede llevar adelante mi proceso. Y cuando empecé a utilizar las líneas del eneagrama, me di cuenta que habían ciertas coincidencias, ¿cierto? Unas que me ayudaban a crear una estructura básica, otras que me ayudaban a tener esa costura de puntada fina que une el mundo del orden y el caos, y otra que me ayudaba también a identificar otra división en el círculo narrativo que yo llamo la estasis y el cambio, ¿cierto? La estasis pensando en ese momento en el que es más fácil pensar que entrar en acción, que no solamente nos sucede a nosotros como personas, sino también a nuestros héroes en nuestras historias, sobre todo al comienzo, donde al héroe le cuesta mucho, todavía duda, no está seguro de su búsqueda, en qué momento entra en esa actitud de cambio que lo lleva a transformarse en héroe. Entonces, apoyándome, digamos que en lo que se llama en el heliograma, en sus brazos, sus ejes de polaridad, sus alas, empecé a construir puentes invisibles que me permiten identificar los dos momentos opuestos donde en alguno yo le presento una pregunta a la audiencia y en la otra debo respondérsela. Déjame ponerte un ejemplo que yo sé que puede ser un poco abstracto sin tener el libro en la mano y estar viendo los gráficos. Por ejemplo, si vemos Harry Potter, voy a tomar una de las películas que pongo de ejemplo en el libro, porque el libro está lleno de ejemplos, pero por ejemplo Harry Potter y la piedra filosofal. Si nosotros nos ponemos a analizar los elementos más importantes, por ejemplo, de Harry Potter y la piedra filosofal, pues pensaríamos que es la piedra, pensaríamos otro montón de cosas y no tendríamos en cuenta, por ejemplo, el espejo en el que Harry Potter ve a sus padres, ¿cierto? Pero que en realidad termina siendo el arma con la que termina venciendo a Voldemort al final de la película, porque solamente en el momento en que Harry Potter sabe cómo funciona el espejo, también es capaz de engañar a Voldemort cuando los dos están al frente del espejo. Entonces mira cómo se une ese momento que yo llamo el momento 3, donde te encuentras con un mentor, donde el mentor te da un conocimiento o una herramienta o un arma con el que al final terminarás tú venciendo al malo, ¿cierto? Venciendo al malo o venciendo al dragón. Entonces lo que yo hago todo el tiempo con el eneagrama es proponerte, ayudarte a identificar qué pasa en cada momento, en qué momentos haces preguntas, en qué momentos ofreces respuestas y esas respuestas, esas preguntas y esas respuestas, qué conexión emocional te dan con tu audiencia, ¿cierto? Fue un libro que me tomó fuera de todo lo que tuve que aprender durante todos mis años, reestructurar el eneagrama y adaptarle todo esto para que funcionara como una herramienta narrativa. Me tomó más o menos unos 3 años. Además, durante esos 3 años estuve dando un taller que se llamaba El Poder Sanador de la Narrativa, que lo estuve contrastando con estudiantes, con escritores, que me ayudaron, digamos que durante esos 3 años, a encontrar cosas que se podían mejorar. Y al final, pues publiqué el libro, aunque también personas que han leído el libro también me han escrito y me han dicho: Juan, mira, en tal capítulo deberías mejorar, deberías pensar esto. Algo que constantemente estoy
nutriendo el libro, porque digamos que tener un libro meramente digital te permite esto, te permite volver a encontrar el original, añadirle la nueva información, republicarlo con el mismo enlace, y el público que ya lo compró, pues siempre lo puede estar bajando en una versión más actualizada. Entonces, digamos que eso es lo que hay un poco detrás del héroegrama. Muy bien, Juan. ¿Y cuáles son las preguntas estas que propones hacer en tu libro con tu método? Te cuento. Entonces, por ejemplo, cuando estás trabajando con el círculo yo propongo dentro del héroegrama, te vas a encontrar 7 flujogramas, ¿cierto? 7 flujogramas que te guían como tomarte de la mano y guiarte paso a paso por cada capa que debes empezar a escribir, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay mucha gente que quiere empezar a contar una historia, pero no tiene toda la historia completa, pero tiene algunos momentos. Por ejemplo, mi sobrino le encanta empezar sus historias por las armas de sus héroes, ¿cierto? Mi sobrino tiene, digamos, 15 años. Entonces, para él, un héroe está hecho de armas, ¿cierto? Él todavía no ha podido entender que un héroe en realidad no es sus armas, pero él empieza con las armas. Ahora, si yo quisiera empezar con el arma, que por lo general la recibo en el momento 3, digamos que el momento 3 también se conecta con el momento 9, que es el final, que es cuando yo regreso digamos, a la vida cotidiana. También se conecta con el momento en el que yo resurjo o vuelvo a la vida, porque vuelvo al mundo del orden, pero definitivamente también se conecta con la gran pelea, ¿cierto? Entonces, si yo ya tengo el arma con el que voy a vencer al villano, pues digamos que puedo empezar entonces saltar, sabiendo a qué momento se conecta, puedo empezar a hacer propuestas de esta arma, cómo podría hacer que se comporte no solamente el héroe, sino el enemigo. Puedes empezar a escribir ese momento que está al final de ese puente. Y ya cuando tienes ese nuevo momento, pues ese nuevo momento se conecta con otros momentos diferentes al 3, donde recibes el arma. Y entonces puedes ir saltando, ir apretando de a poquito las tuercas y te permite de alguna manera usar tu imaginación, tu creatividad para llevar la historia hacia adelante. En algún momento yo le presentaba esta herramienta a una amiga que es una escritora bestseller de Editorial Planeta, que cuando vio el héroegrama, lo primero que me dijo fue: Juan, me preocupa que sea una herramienta que someta o fuerce mi creatividad. Después de que se lo mostré, me decía: ya entiendo, en realidad esto lo que me ayuda es incluso a salir de momentos de bloqueo en los que yo siento que no sé más para dónde ir la historia. Si yo empiezo simplemente a hacerme estas preguntas que tú propones en cada momento, pues sencillamente me ayuda a salir de este bloqueo que estoy sintiendo como escritora, ¿cierto? En cada momento vas a encontrar diferentes preguntas. Vamos a tomar un ejemplo bastante claro, ya que estamos en... Vámonos, por ejemplo, al momento 4, que es uno de mis momentos favoritos. Entonces, en el momento 4 es en el momento en que el héroe va a pasar el umbral de su vida cotidiana al mundo del caos, ¿cierto? Del mundo del orden al mundo del caos. Entonces, digamos que la pregunta más importante que te puedes hacer ahí es ¿a qué estás dispuesto a renunciar para lograr el cambio, ¿cierto? Como protagonista. ¿Qué estás dispuesto a cambiar en tu vida? Cuando empiezas a encontrar la respuesta a esa pregunta, pues es realmente fácil saber cuál es la simbología de qué está dispuesto nuestro héroe a dejar atrás, y por lo tanto solamente al hacer ese sacrificio, pues ya incluso la audiencia sabe: esta persona está decidida a conseguir lo que en realidad está buscando, ¿no? Ahora, cuando vas después de que has
cuando te vas a enfrentar con tu enemigo máximo, cuando vas a enfrentarte con el dragón de tu historia, con ese gran antagonista, también te vas a encontrar con una pregunta que parece ser la misma, pero en realidad es la inversa. ¿A qué no está dispuesto a renunciar el héroe? ¿Cierto? ¿A qué no está dispuesto? Y digamos que, aunque la pregunta pareciera ser la misma, es exactamente la opuesta, porque aquí es donde nos damos cuenta que el héroe está dispuesto a hacer lo que sea por esta persona o por este elemento o por esto a lo que no está dispuesto a renunciar. Entonces, piensa que en cada momento, en cada uno de estos 9 momentos, propongo a veces de 2 hasta 5 preguntas, a veces pudieran parecer redundantes, pero no son redundantes, son tratando de encontrarle un nuevo ángulo a las preguntas para ayudarle al escritor a encontrar un detonante que lo ayude a formular mejor, digamos, cada momento, ¿cierto? Ahora, te contaba que eran 7 flujogramas. Entonces, los 7 flujogramas son el círculo. El círculo lo único que hace es ayudarte un poco, es muy parecido a lo que propone Joseph Campbell o Dan Harmon, de una numeración del 1 al 9 de unos momentos. Esto podría ser como haz una escaleta, ¿cierto? El segundo flujograma es un triángulo. En el triángulo, lo que yo estoy buscando es que entiendas cómo se conecta la vida ordinaria con el umbral y el umbral con la causa mayor. La causa mayor también pensada como ese momento de la gran batalla. Ahora, ese eje que conecta la vida ordinaria con el umbral lo podríamos llamar la fuerza que motiva. El segmento que conecta el umbral con la causa mayor lo podríamos llamar la fuerza para entrar en acción. Es aquí donde tienes que entrar en acción y cambiar lo que quieres cambiar. Y la causa mayor con la vida cotidiana, la causa mayor desde que vences al dragón hasta que vuelves a digamos, el mundo del orden, a tu vida ordinaria, ya convertido en héroe, es esa fuerza que reconcilia el sacrificio con el logro, ¿cierto? Entonces, después del círculo, realizas el triángulo. Después del triángulo, vamos a dos diagramas que son las alas. Las alas, lo que yo llamo alas porque tienen una forma como de alitas, como unos triángulos invertidos, lo que hacen es unir el orden y el caos. Vamos a poner un ejemplo. Total Recall, la primera. O sea, creo que se llamó... En España se llamó Desafío Total. Creo que en Latinoamérica se llamó El Vengador de Marte. Bueno, esta con Arnold Schwarzenegger, que es una de mis películas favoritas, nos plantea una historia para la que no tenemos referencias como seres humanos. Es un obrero del futuro que no tiene plata para irse de vacaciones y la única solución que encuentra es ir a pagar porque le instalen unas vacaciones mentales falsas donde sencillamente pues cuando despierte va a sentir que estuvo en vacaciones y eso es bastante abstracto en realidad. Ahora, ¿cómo unes, cómo tienes que plantear el orden desconocido creo que se llama Quid, no me acuerdo cómo se llamaba sé que el apellido era Quid, pero ¿cómo haces para que la gente, qué elementos tienes que poner para que la gente reconozca ese futuro desconocido como orden, como vida cotidiana, y cómo tienes que plantear el caos para que la gente sienta que este nuevo orden, este nuevo desorden, este nuevo caos que desconozco, en realidad es el caos, ¿cierto? Entonces lo que ayudo con las alas es empezar a dar las primeras costuras para que tú puedas crear de una manera coherente cuál es el orden y cuál es el caos y cómo están interconectados. Y la segunda figura que une el orden y el caos es lo que yo llamo el nadir. El nadir siendo un punto imaginario que sucede dentro de la audiencia, porque digamos que a veces pensamos lo que se llamaría en la literatura tradicional el punto bajo, ¿cierto? El punto bajo
No se trata tanto de que nuestro héroe sienta que no es capaz. En realidad, la función básica del punto bajo es que la audiencia le perdonase al héroe si en ese momento dejara su búsqueda, ¿cierto? En realidad, este es un momento interno para la audiencia. ¿Yo qué elementos tengo que darle a la audiencia para que la audiencia esté dispuesta a perdonarle al héroe y aceptar que el héroe deje su búsqueda, pero en el momento en que el héroe dice, no, yo voy a seguir adelante, pues lo consideramos un héroe, ¿cierto? Entonces digamos que este es un momento de la narrativa diegética que tiene que suceder en la cabeza de la audiencia y por lo general no nos dan estas herramientas cuando estamos estudiando narrativa. Después de ese segundo gráfico, vamos en el tercer gráfico, en el cuarto gráfico, el círculo, está el triángulo, las alas, el nadir, ahora vendríamos por el quinto, que es el que yo llamo la corona. La corona está creada para juntar ese mundo de estasis, de calma, de quietud, de pasividad y conectarlo con el mundo del cambio. Entonces, la corona que nos propone simplemente el contraste que tiene que existir del comienzo al final. La corona está diseñada para que la audiencia sienta el cambio y al final diga, oh, claro, este salió a buscar eso y mira, cambió absolutamente todo. No es la misma persona. Vuelve a mundo ordinario. Él cambió, pero el mundo ordinario no. Y este contraste tiene que estar muy claro. Entonces digamos que la corona nos ayuda con eso. Y ya vendría el último gráfico, que el último gráfico es, o el último flujograma se llama los ejes de polaridad. ¿Qué hacen los ejes de polaridad? Nos ayudan a verificar que la audiencia esté entendiendo la transformación del héroe a través, digamos que de tuercas, que después de que yo he ya pasado por los primeros 6 flujogramas, ya lo único que me queda es meter estos gestos de fina coquetería, donde uno aprieta la tuerquita un poquito más y entonces ya sabes que si cambias algo, por ejemplo, en la causa menor, que es esa motivación inicial que me saca de mi zona de confort, tengo que ajustar, por ejemplo, en la parte de los logros. También no tengo que sentarme a reescribir toda la historia, sino que debo asegurarme de que lo que prometo aquí lo respondo acá, ¿cierto? Y entonces yo propongo 6 ejes de polaridad que simplemente vas apretando de a poco y al final de esta metodología, pues vas a tener ya un entregable suficientemente acabado y suficientemente completo que cualquier persona que lo lea no solamente va a entender tu historia, sino que va a sentir empatía por el destino que planteas o por el destino o el destino del héroe que tú propones y de su travesía, ¿cierto? Esto es lo que busco yo con el héroegrama. Bueno, muy bien. Yo creo que más o menos nos has dejado claro en qué consiste tu método. ¿Y dónde se puede conseguir el libro, no? Por si acaso hay alguien que le interese profundizar un poco más. Mira, en este momento lo puedes encontrar en una plataforma que se llama Smashwords. No sé si la conoces. Es uno de los portales más grandes para autores que se quieren autopublicar. Una de las cosas que yo quería, pues obviamente uno es que el precio fuera suficientemente bajo para que todo el mundo lo pueda comprar. Así que lo encuentras en Smashwords. Muy bien, yo voy a poner el enlace por si acaso la gente quiere encontrarlo para que les quede mucho más claro. Entonces, lo encuentras ahí, vale $4.95, o sea, más o menos unos 20,000 pesos colombianos, que en realidad es bastante poco. También lo encuentras en Apple Books, lo encuentras en Barnes & Nobles, en Kobo, en Odilo, en Scripps. También en España lo encuentras en Fnac, en la parte de libros digitales. Mejor dicho, este libro en cualquier librería digital que te lo venda en formato Kindle o en formato EPUB o PDF, lo vas a encontrar. Igualmente,
Si lo buscan, por ejemplo, en SlideShares, el 34% del libro es gratuito, ¿cierto? Para que la gente pueda entrar y ver si le gusta o no le gusta. Pues pueden entrar o a Smashwords o a cualquiera de estas y descargar el 34% del libro que es gratuito, o lo encuentran en SlideShare gratuitamente publicado tal cual, para que lo puedan probar y vean, porque uno a veces se siente un poquito inseguro de ¿será que sí, será que no? Que sepan que el 34% del libro es gratuito. Muy bien. ¿Y tienes alguna web o algún sitio por si acaso alguien quiere contactarte? Sí, mira, me encuentras, mi página, mi sitio web es thejuanalvarez.com, THE porque de Juan Álvarez en inglés, porque hay otro Juan Álvarez que fue presidente de México y como que hizo un montón de cosas fantásticas en 1800 o en algún. Entonces, si pones Juan Álvarez, te sale primero él. Entonces lo puse de Juan Álvarez, y así me encuentras en todas mis redes. Si tienes curiosidad por mi perfil profesional, puedes entrar a LinkedIn y buscarme como THE Juan Álvarez, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Tengo también un podcast en Anchor. Ahí me puedes buscar como THE Juan Álvarez, o buscas una tacita y media de caos con Juan Álvarez y lo vas a encontrar en Anchor, en Spotify, lo vas a encontrar en otro montón de lugares donde hablo de la conciencia, de la narrativa, y de todo esto, todas estas cosas fantásticas que trae el caos a nuestra vida, y que nos fuerza a ser mejores y a transformarnos a todos en héroes. Muy bien, pues con este final tan impactante terminamos la conversación de hoy con Juan. Y nada, muchas gracias por estar con nosotros y mucha suerte con tus proyectos. Perfecto, muchísimas gracias por tu invitación. Espero poderte invitar también a mi podcast en un futuro muy próximo y que sigamos en contacto, porque digamos, yo pienso en realidad que una de las cosas más importantes es que los escritores tengamos un apoyo. Les quiero hacer una última invitacioncita. Viviendo de la narrativa, nos encuentran en Instagram, somos realmente nuevos allí, pero también estamos en Facebook, donde estoy con Andrés Lopera Sánchez, un gran escritor, donde estamos dando cursos de cómo vivir de la narrativa, más la parte del negocio, de cómo hacemos para hacer de nuestro oficio algo rentable. Así que te invito y los invito a todos también a unirse a eso, donde tenemos un montón de charlas gratuitas relativamente frecuentemente. Hasta luego, Juan. Muchas gracias. Hasta luego. Y despidiéndonos de Juan, terminamos el podcast de hoy. Si os ha sido útil, bueno, como os digo siempre, agradecería que hicierais algún comentario o valoraciones en iTunes, iVoox, YouTube, Spotify o donde sea que lo escuchéis. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías, porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis, para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!